permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. Gracias, En el uso de la palabra, presidenta el asambleísta encargada. ponente Henry Kronfle. Un saludo cordial para los legisladores, para la prensa y para todo el público que nos está viendo y nos está escuchando. Este proyecto de ley es muy importante. Cuenta con el de prácticamente todos, diría todos los gobiernos autónomos descentralizados, entiéndase prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales. Porque lo que hace este proyecto de ley es básicamente, y lo voy a explicar en detalle, acabar, escúcheseme bien, acabar con esta modalidad de que el ente rector de las finanzas públicas determine a quién pagar y a quién no, en qué tiempo y en qué condiciones. Acabar también con presiones para pagar a ciertos gobiernos autónomos descentralizados de ciertas contiendas políticas a cambio de negociaciones por votos en el marco de la Asamblea Nacional. Es un proyecto que lucha contra la corrupción, es un proyecto anticorrupción y que le permite a los gobiernos autónomos descentralizados tener los recursos que por constitución y por ley les pertenecen de manera directa, oportuna y automática. Esa es la gran ventaja de este proyecto de ley. Y ya no que el ente rector de las finanzas públicas decida a quién pagarle, a quién no, cuándo, cómo y con qué condiciones. Entonces le pido, para poder explicar esto, más allá que el proyecto de ley, tengo que aclarar, no entra en modificar la fórmula de distribución que se da a través del Consejo Nacional de Competencias, no modifica la fórmula de distribución. Esa también hay que revisarla, será materia de otro proyecto de ley, pero esto no modifica esa fórmula de distribución. Lo que sí es inaceptable, y lo tengo que decir antes de ir al proyecto de ley per se, es que no es posible que si los recursos que por constitución y por ley, tanto de los ingresos permanentes como no permanentes, que le corresponden a los GATS, cuando suben esos ingresos, no se sube en proporción la distribución, pero cuando bajan esos ingresos, inmediatamente se bajan los ingresos desproporcionadamente también a los gobiernos autónomos descentralizados, que necesitan por lo menos un mínimo para el sustento de la administración. Entonces, eso no contempla el proyecto, ni la fórmula de distribución, ni estos problemas que existen, que será materia de otro tipo de proyecto de ley. Lo que queremos ahora es enfocarnos en que la asignación sea directa, oportuna y automática. Le pido por secretaría, con su autorización, señorita presidenta encargada, si nos hace el favor de poner las láminas para irlas explicando a todos los legisladores. Proceda, señor secretario. El asambleísta ponente Henry Kronfle ha solicitado compartir unas láminas para poder detallar de mejor manera. Con su autorización, este señorita presidenta, procedemos. Muchas gracias, señor secretario. Ley orgánica reformatoria de varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos, y ponemos resaltado, asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. Siguiente lámina, por favor. El objetivo, muy importante, la asignación directa, automática y oportuna de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. Recalco, ya tiene que ser directo y automático. Por favor, siguiente lámina, señor secretario. ¿Cuál es el procedimiento que plantea este proyecto de ley modificatoria de estas 4 leyes? Un procedimiento de asignación de recursos a los GATS. El ente rector de las finanzas públicas va a tener 5 días antes de acabar el mes para remitir al Banco Central el detalle de los ingresos permanentes y no permanentes. Repito, 5 días antes, ahí te envío como ente rector de las finanzas públicas, Banco Central, ese detalle de ingresos permanentes y no permanentes. Y el Banco Central, a su vez, que es el lado derecho de la lámina, tendrá los primeros 5 días del mes siguiente, recibe 5 días antes de que se acabe, y en los primeros 5 días del siguiente mes tiene el tiempo para transferir de la cuenta única a las subcuentas de los GATS la asignación de los recursos que le corresponden.
Siguiente lámina. Si están amables. Siguiente lámina. ¿Cuál es la reforma que se hace dentro del proyecto de ley? Siguiente lámina, por favor. Las reformas a las atribuciones del Banco Central del Ecuador. Y aquí vemos en el punto A, el Banco Central será el responsable de determinar automatizadamente de manera mensual los ingresos del presupuesto general del Estado en función del cálculo proporcional mensual que le corresponda a los autónomos descentralizados. Transfiere a las subcuentas especiales de cada gobierno autónomo descentralizado y realiza las transferencias mensuales dentro de los 5 primeros días de cada mes. Entonces, se determina automáticamente porque se lo envía la entidad rectora de las finanzas públicas, las transfiere a las subcuentas y lo hace dentro de los 5 primeros días de cada mes. Siguiente. Las reducciones y retenciones que, de acuerdo con la Constitución y la ley, procedan sobre las rentas que le corresponden a los GATS, no podrán afectar el presupuesto comprometido para el normal funcionamiento operativo de cada GAT. Esto es sumamente importante. Se acabó esto de que lo dejen sin plata 2 o 3 meses a un gobierno autónomo descentralizado que tiene que pagar a contratistas, que tiene que pagar todas sus obligaciones. Se acabó. Ya eso no va a existir si se aprueba este proyecto de ley. Y punto 3, los recursos propios de los GATS no serán susceptibles de cualquier retención y o reducción. Eso es muy importante. Con eso se garantiza que lo que está bajo Constitución y por ley, que son recursos de los GATS, en ese porcentaje de cada cosa, del permanente y el no permanente, no puede haber ningún tipo de retención de los mismos. Punto 4, por favor, en la siguiente lámina, si es tan amable, señor secretario. El ente rector de las finanzas públicas, por incumplimiento probado de retraso en las transferencias de los recursos financieros que corresponden a los GATS, será sancionado con la cesación ipso iuri, es decir, de pleno derecho e inmediata de su cargo. Aquí ya no hay pretextos de que si se queda, no se queda. No cumple en dar los recursos y la transferencia de los recursos financieros que le corresponden, tiene que ser cesado de pleno derecho inmediatamente. Esto es muy importante, señores, porque aquí no puede ser posible que la mayoría de los GATS se quejan que unos les pagan y otros no, y aquí no pasa nada. Y les pagan por pucho y les pagan cuando se les da la gana. Eso tiene que terminar en el país. Además, el gobierno central lo único que hace es recoger la plata, que es plata no del gobierno central, sino plata en estas asignaciones de los gobiernos autónomos descentralizados. Por lo tanto, si no cumple el ministro, se tiene que ir a su casa. En el plazo de 180 días contados desde la publicación de la presente ley en el registro oficial, el Banco Central del Ecuador, en coordinación con el ente rector de las finanzas públicas, implementará el sistema electrónico de determinaciones automatizadas y transferencias automáticas. ¿Qué pasa si no llegan los recursos, señores, en los últimos 5 días del mes para poderlos distribuir automáticamente el Banco Central? Si no llegan los recursos, tienen que usar el monto del mes anterior. Eso es lo que dice el proyecto de ley. Y si es que en el siguiente tampoco llegan los recursos, tiene que hacerlo igual automático con los recursos del mes anterior. Y luego hacer la liquidación pertinente una vez que se sepa exactamente si hubo algún cambio en la estructura de recolección de esos recursos, hacer justamente esa liquidación antes de que acabe el periodo fiscal. Siguiente lámina, si es tan amable, señor secretario. Aquí acabe una aclaración de la retención del IVA de los GATS. Recuerden ustedes que hubo un intento de usar, hubo un veto por parte del gobierno anterior y esto llegó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional revertió ese punto de la retención y quiso decir por conveniencia el gobierno central que el proyecto era inconstitucional, era ilegal, se metía con impuestos. Totalmente mentira. La Corte Constitucional nos dio la razón y en esa sentencia la Corte Constitucional es clara. Él puede tener retención los gobiernos centralizando el proyecto del IVA.
a través de un reglamento que tiene menor jerarquía, modifican una ley. Y entonces, ¿qué pasó? La ley aclara los artículos 62 y 63 de la Ley del Régimen Tributario Interno que faculta a los GATS a retener el IVA en toda clase de servicios o adquisiciones. Y no solo en algunos servicios. Esto, imagínense ustedes, con normativa secundaria, esa retención del IVA. Esta confusión. Invalidando, por supuesto, esa acta o esa resolución del SRI que es inferior en jerarquía que una ley, se le da 30 días al SRI para que reforme esa resolución. Y queda aclarado absolutamente ese tema de la retención de todos los servicios o la adquisición de los bienes que la puedan hacer los gobiernos autónomos. Por favor. Señor secretario, si es tan amable poner la siguiente lámina. Transitoria. Esta es la cláusula transitoria que tiene el proyecto de ley en cuanto se refiere a la deuda actual del gobierno central a los GATS. Es decir, en el momento que esto entre en el registro oficial, va a existir una deuda ya en ese momento del gobierno central. Entonces se necesita una transitoria para aclarar qué pasa con esa deuda actual. El Ministerio de Economía y Finanzas asignará vía transferencia presupuestaria de capital y acreditará en las subcuentas de cada uno de los GATS todas, repito, todas las asignaciones pendientes de pago a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Y estas transferencias solo podrán ser en efectivo. No queremos que vengan después a hacer lo que hacen. Te doy papeles del Estado, no tengo la plata, más allá que vuelvo y repito, la plata que recoge el Estado central es de los gobiernos autónomos descentralizados. Él solo se encarga de recogerla, no es plata de él. Entonces no es posible que recoja plata en efectivo y que entregue papeles. Por eso es que se aclara que solo podrá ser en efectivo y deberá realizarse en un plazo no mayor a 3 meses, lo que se debe posteriores a la publicación de esta ley. Se le está dando 90 días al gobierno central, una vez publicada la ley, para que pague en efectivo las cuentas pendientes que tenga, es decir, las deudas que tenga con los gobiernos autónomos descentralizados. Siguiente lámina, por favor, señor secretario. Reiteramos, el proyecto de ley es constitucional. Y hacemos esta reiteración y hacemos este énfasis porque se intentó hacer una cuestión de inconstitucionalidad con el proyecto de ley de retención del IVA. ¿Y qué es lo que defiende la constitucionalidad? Vamos a ver qué es lo que defiende en la siguiente lámina, por favor, señor secretario. Constitución de la República del Ecuador. Artículo 271. Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el 15% de ingresos permanentes y de un monto no inferior al 5% de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto de endeudamiento público. Es decir, las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas y se harán efectivas mediante la transferencia desde la cuenta única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados. Siguiente lámina, por favor. Por lo tanto, habiendo dicho y explicado cómo opera este proyecto de ley, el proyecto de ley no crea, modifica o suprime impuestos. Eso es iniciativa del Ejecutivo. No aumenta el gasto público. Es el mismo dinero en la fórmula de distribución tanto de los ingresos permanentes como no permanentes que se tienen que distribuir, pero ya no al antojo del ente rector de las finanzas públicas, sino de manera automática, sin privilegios para nadie, sin privilegios para nadie. No interfiere con las competencias del Ejecutivo, no se le está quitando ninguna competencia al ente rector de las finanzas públicas, se está automatizando el proyecto y no modifica el cálculo de asignación a los GATS, es decir, no estamos entrando en la fórmula de distribución
de los porcentajes del ingreso permanente y no permanente, no se está modificando ese monto en este proyecto. Más allá que repito, cuando suben los ingresos, no le suben proporcionalmente a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero si bajan los índices hay que corregir, quizás más adelante en otro proyecto de ley. Pero quiero ser enfático y claro que el proyecto no crea, modifica o suprime impuestos, no aumenta el gasto público, no interviene en las competencias del Ejecutivo y no modifica el cálculo de asignación a los gobiernos autónomos descentralizados. Un proyecto muy sencillo, un proyecto muy necesario, un proyecto urgente, un proyecto que lo requieren todos los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales. Es un clamor unánime de todos que se le automaticen los pagos. Y señores, no podemos darle la espalda a quienes son los gobiernos más cercanos al pueblo para poder que ellos puedan hacer las obras y servicios que tanto requiere la ciudadanía, más hoy con suma urgencia. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, señorita presidenta encargada y señor secretario. Y gracias a todos los legisladores. Intervención.